Cuando hablamos de límite de una función, pues recordamos primeramente la idea de lo que eran los límites de una sola variable. Era tratar de ver a qué valor se acercaba la función a medida que su variable independiente, y la única variable independiente que había, se acercaba arbitrariamente a un solo valor. Y de ahí se tiene la definición epsilon delta, que más adelante vamos a ver es muy parecida o se puede adaptar muy fácilmente a funciones de dos variables. Empecemos hablando de situaciones generales o de estas generalidades que implica límites de varias variables. La primera es que nos vamos a acercar, pero ahora cuando decimos que un punto o un valor se acerca a otro, nos vamos a tener que acercar arbitrariamente, y aquí debe quedar claro que la idea de arbitrario no es solamente a qué tan cerca, sino también el cómo me voy a acercar. Y como trabajamos funciones de dos variables, ya no se trata solamente de que X se acerque a un valor en particular, sino que ahora un punto, un par ordenado cualquiera, se acerque a otro par ordenado. Esta primer viñeta lo que está tratando de decir es que cuando nosotros trabajamos con funciones de dos variables, el dominio de la función, el tema anterior, recuerden que siempre es una región cerrada que está proyectada sobre el plano XY. Entonces, por aquí debe de estar nuestra superficie, la función de dos variables. Y cuando nos acerquemos a un valor en particular, significa que si yo quiero calcular el límite de la función en el punto A, B, entonces no solamente X se tiene que acercar a A, sino que también Y se tiene que acercar al valor de la ordenada. Entonces cuando nos acerquemos, ahora esto significa que un par ordenado cualquiera tiene que aproximarse al punto A, B, el punto donde se quiere calcular dicho límite. Cuando se calcule el límite, no vamos a especificar una dirección única. Es decir, voy a hacerlo aquí abajo. Cuando trabajábamos funciones de una sola variable, cuando calculábamos el límite de f, cuando x, digamos, se acercaba a c, solamente había una dirección o una trayectoria posible que podría hacerse en ambos lados. Es decir, para acercarme a x igual a c, solamente lo podía hacer a lo largo de una recta, ya sea viniendo de izquierda a derecha o en la misma recta viniendo de derecha a izquierda, que es lo que llamábamos nosotros límites laterales. Pero ahora, el hecho de que me tengo que acercar a un par ordenado, y dado que estoy sobre el plano XY, lo voy a poder hacer de muchas formas. Es decir, todas estas líneas que estoy poniendo podrían ser direcciones arbitrarias en las que decido acercarme al par ordenado A, B. Y esa es la principal diferencia, o quizá la más notoria, en los límites de dos variables. Luego, para que el límite de la función exista, se debe de acercar a L en todas las infinitas posibles direcciones en las que te vayas a acercar. Cuando trabajábamos los límites de una sola variable, decíamos que el límite existía sí y solo sí, tanto el límite por la izquierda como el límite por la derecha eran iguales. Pero ahora el asunto es un poco más complicado porque si volvemos a lo mismo, el dominio de la función es una región que está sobre el plano XY. Si yo pienso acercarme a este punto con coordenadas A, B,
pues lo puedo hacer de diferentes direcciones. No basta únicamente con hacerlo por la izquierda o con hacerlo por la derecha. También podría seguir una ruta tan compleja como esa, o quizá una ruta con esta dirección. En fin, hay infinitas formas en las que el punto X, Y se puede acercar al punto A, B. Y esto es lo que hace más complicado demostrar que un límite existe en comparación a cuando queremos demostrar que un límite no existe. Entonces resulta más sencillo demostrar que los límites no existen. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Ok. Lo que les acabo de decir lo podemos formalizar. Aquí tengo en la gráfica lo que es el concepto o la definición formal de límite. Tenemos una superficie cualquiera sobre la cual se está proyectando una región cerrada en el plano XY, que es, digamos, la cercanía o la frontera donde está el punto donde quiero comprobar el límite. Entonces, en esta parte tendríamos nosotros el punto al que nos queremos acercar. Ahí está A, B. Y entonces lo que sucede es que la definición ahora formal de límite a través de la definición epsilon delta se puede enunciar de esta forma. Y empezaríamos diciendo que el límite de esta función de dos variables, cuando cualquier par ordenado se acerca o tiende a A, B, va a ser igual a L, aquí con L igual a un número real. Si para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero. ¿A qué nos referíamos con el epsilon? Pues recuerden que en funciones de una sola variable, epsilon era la diferencia que estabas dispuesto a tolerar a lo largo del eje de las y para decir que tu función ya había alcanzado el límite. Por ejemplo, si este es el valor de c para x y este es el valor de L para la función, si esto es lo suficientemente cerca de X al valor de C, entre X y C existe una pequeña distancia que acostumbrábamos llamar como delta. Por consecuencia, como X no es el valor de C, entonces la función evaluada, vamos a llamarle X1, la función evaluada en X1 no va a ser igual a L, sino que va a ser un valor muy parecido a L. Y la diferencia que había a lo largo del eje Y es lo que llamamos nosotros epsilon. Pues resulta que es esta distancia que estamos nosotros aceptando, como consecuencia de que el punto X, Y, obvio, no esté sobre el punto A, B, porque la idea del límite es que nunca alcance ese valor. Y entonces, si siempre existe un epsilon, por consecuencia, siempre va a haber un delta. Si hay una diferencia en el eje de las y, debe de haber una diferencia en el eje de las x. Y entonces, esto se debe de cumplir tal que el par ordenado que se está acercando, por ejemplo, este punto se está acercando a este otro de acá, obvio debe de pertenecer ¿a quién? Al dominio de la función. Es como si estuviéramos nosotros analizando un cilindro, todos los puntos que nosotros vayamos a elegir tienen que ser parte de la función. Bueno, piensen que es un sólido, ¿no? Una columna sólida a la que se le puede asignar un valor. Pues podríamos pensar en todos estos valores que son parte del cilindro y no tendría sentido calcular un límite para un punto que está por acá, porque para empezar no corresponde al dominio de la función. Es decir, en esta imagen de aquí, no tendría caso poner un punto X, Y fuera de esta región coloreada porque no es parte del dominio.
Y todo esto, o sea, el hecho de considerar la distancia en Y y la distancia en X, nos debe de llevar a pensar que la distancia, esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. ¿Qué puntos? Obviamente la distancia entre X, Y el punto A, B tiene que ser mayor que cero, porque XY nunca va a estar sobre A, B, y tiene que ser menor que delta, porque esa distancia no puede ser mayor que esta distancia que hemos marcado aquí. Y entonces resulta que el límite, pues siempre va a ser un valor menor a ¿quién? Menor a epsilon. El valor de la función siempre va a estar comprendido en esta región, podemos decir de manera informal, una región de tolerancia. ¿Preguntas? No. Ok. Ahora, la definición anterior, o todo lo que se ha mencionado anteriormente, implica lo importante aquí de los límites de funciones de dos variables, es que debemos de hacer lo posible para que X, Y se acerque a A, B en cualquier posible dirección. O sea, no importa cómo me vaya a acercar, no importa qué camino se vaya a seguir. Es decir, si este es el punto con las coordenadas A, B, supongamos que el punto X, Y, si estuviera por aquí, puede que me acerque a A, B siguiendo esta trayectoria contorneada en color rosa, todo esto, o bien directamente el punto X, Y se podría acercar a A, B, quizá en esta dirección, o por qué no, quizá en esta otra trayectoria. Y de todas esas infinitas trayectorias, para que el límite exista, todas y cada una deben de llevarnos exactamente al mismo al mismo valor de la función de dos variables, el valor L. Con una sola trayectoria que me lleve a un valor distinto, es argumento suficiente para concluir que el límite no va a existir. Lo anterior podemos ver de esta manera. Cuando vamos a poder decir que un límite no existe. Si la función de dos variables tiende al valor L1 cuando el punto se acerca a A, B a lo largo de una trayectoria C1, una ruta cualquiera, y luego si la función se aproxima a L2, a otro valor distinto, cuando X, Y tiende a A, B, pero a lo largo de otra trayectoria, y si L1 y L2 son valores distintos, entonces eso es condición suficiente para asegurar simplemente que el límite de la función, cuando X, Y tiende a B, no va a existir. Entonces, repito, es mucho más fácil demostrar que los límites no existen. En los análisis posteriores que hagamos, vamos a suponer por practicidad funciones continuas en alguna región cerrada sobre el plano XY, porque no nos interesa a nosotros demostrar, o bueno, dadas las condiciones en las que estamos, no vamos a usar tiempo en demostrar los límites de manera general, sino en abstraer la definición de límite y ser capaces de demostrar si el límite no existe, que es mucho más práctico. Y para ello vamos a realizar algunos ejercicios. Para lo que es la definición de límite, ¿tienen alguna pregunta? No. Ok. Entonces, en el primer ejercicio, vamos a hacer nomás dos. Vamos a demostrar que el límite cuando X, Y
se acerca a 0,0 de la función x cuadrada menos y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada no existe. Eso es lo que queremos nosotros demostrar. Entonces, lo que haremos, primeramente, será plantear como mínimo dos trayectorias distintas en cómo me voy a acercar al punto 0,0. ¿Por qué mínimo dos? Porque al menos con esas dos trayectorias distintas voy a tener elementos suficientes para ver si la trayectoria C1 me lleva al valor de L y si la trayectoria C2 me lleva a un valor distinto de L. Entonces, lo anterior significa, voy a poner aquí lo que sería nuestro plano XY. El punto al que nos queremos acercar es este, que tiene las coordenadas 0,0. Ahora, vamos a plantear dos trayectorias distintas. La trayectoria no tiene que ser tan complicada, o sea, puede ser lo más simple posible. Y creo que las trayectorias más simples serían, número 1, acercarme siguiendo al eje Y, o sea, a lo largo de Y. ¿Y qué implica si yo deseo seguir el camino a lo largo de Y rumbo al punto 0,0? Que lo que va a valer 0 es ¿quién? Son todas las X. O sea, todos estos puntos que sigue la trayectoria tienen pares ordenados X, Y. Pero en esta trayectoria, todos los valores de la abscisa van a valer estrictamente 0. Y la otra trayectoria que podríamos seguir sería a lo largo del eje X. Y si nosotros seguimos el camino que representa el eje de las X, ahora todos los puntos ordenados que están cada vez más cerca de 0,0 van a tener ¿qué coordenadas? X, 0. X, 0. Ok, entonces esas son las trayectorias distintas. Claro que alguien podría decir, no, yo quiero algo más complicado. Bueno, en ese caso, alguien podría seguir esta trayectoria en color azul, y decir que es y igual a menos x cuadrado, es decir, esta parábola. Y entonces ya sabemos cómo van a ser las coordenadas de estos puntos. Todos los puntos que se van acercando al origen, si alguien quisiera seguir esta trayectoria, tendrían que coordenadas x, x cuadrada. ¿Sí? Y ahí se pueden poner ustedes rutas tan complicadas como lo deseen. Profe, ¿Sí? ahí no se pone menos x cuadrada. ¿No sería y como x cuadrada? Sí, ahí está, perdón, Ah, gracias. ok. Bien, entonces, vamos a empezar con una ruta, vamos, no sé, a lo largo del eje Y, que sería, voy a ponerle aquí informalmente, nuestra ruta 1 o trayectoria C1. Y lo que haremos será calcular el límite cuando x, y tiende a 0,0 para la función x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Pero como estoy siguiendo el eje de las y's, aquí está nuestra condición. Todas las x deben de valer 0. Entonces significa que este punto va a tener siempre como valores de x la constante 0. Y lo único que voy a tener que hacer
excepto que haya alguna indeterminación, es evaluar el límite. ¿A qué función se acerca o a qué valor se acerca esto cuando x vale 0? Pues tendríamos 0 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 0 al cuadrado más y cuadrado. Y si esto lo reduzco, siguiendo esta trayectoria, esta función se acerca ¿a qué valor? A -1. A -1. Si el límite existiera, entonces cualquier otra trayectoria que elija, por más complicada que sea, tendría que llevarme exactamente al mismo valor de f. ¿A cuál? A -1. Vamos a ver entonces qué pasa si nosotros seguimos la ruta del eje de las X. Si sigo la ruta del eje de las X, ahora hay que suponer que las que valen 0 son ¿quiénes? Las Y. Entonces calcularemos el límite cuando X, 0, porque todas las Y van a valer 0, se acerca a 0,0 de X cuadrada menos Y cuadrada entre X cuadrada más Y cuadrada. Y si todas las Y van a valer 0, si esto vale 0 y esto también vale 0, entonces me queda simplemente X cuadrada entre X cuadrada y esto resulta en 1. 1. Entonces, ¿el límite existe? No. Porque ya vimos que al menos dos trayectorias nos llevan a valores distintos. Si el asunto fuera verificar la existencia del límite, esto tendría que hacerlo de forma muy genérica para demostrar que cualquier trayectoria que agarres te lleva exactamente al mismo valor. Entonces el resultado es simplemente el límite no existe. ¿Preguntas? No. Ok. No. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a calcular el límite. Estoy tomando el punto 0,0 por simplicidad, pero no quiere decir que todos los límites tengan que ser siempre acercarse a ese punto. De la función xy entre x cuadrada más y cuadrada. Y lo que haremos será algo similar al ejercicio anterior. Vamos a plantear las dos posibles trayectorias. Las más sencillas serían a lo largo del eje de las Y y a lo largo del eje de las X. Entonces vamos a empezar calculando el límite, acercándonos a lo largo del eje X. Eso significa que las Y van a tener que valer 0. Y en este caso, nuestro límite, ahora nuestro punto es x, 0 de xy entre x cuadrada más y cuadrada va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, si las y valen 0, entonces esto me va a quedar x por 0 entre x cuadrada más 0 al cuadrado. Y si hago esta operación, el límite de la función es ¿cuánto? 0. Es 0. Entonces, siguiendo el camino de las x, la función se acerca a 0. Entonces aquí, f de x, y tiende a 0. Lo mismo deberíamos de esperar si lo hago ahora en otra trayectoria distinta. Entonces, otra trayectoria distinta sería a lo largo de y.
Y cuando sigo el camino de las Y's, pues todas las X van a valer 0. Y en ese caso, nuestro límite sería el punto 0, y se va a acercar a 0,0 xy entre x cuadrada más y cuadrada. Y cuando hago esa sustitución, bueno, pues resulta que si las x valen 0, ahora tendríamos 0 por y entre 0 al cuadrado más y cuadrada. Pues parece ser que también cuando sigo la dirección del eje de las y's, f de x se acerca a ¿qué valor? A 0. Se acerca a 0. Pero estos dos trayectorias, son argumentos suficientes para asegurar que este límite existe. O sea, podríamos decir, no, Simón, el límite sí existe. O todavía no se podría asegurar. ¿Sí, no? No, no podríamos Pues asegurar que el límite existe. intentando con otra ruta, ¿no? Así es, o sea, no puedo decir, no, el límite sí existe porque las dos rutas me llevaron al mismo valor. ¿Cuántas rutas debo de probar? ¿Cuántas Unas maneras 3 de por día. ¿Por qué 3? Acuérdense, límite, No, en pues este caso, valor cuando nosotros arbitrario. tenemos el eje en el XY, con el plano XY, el punto al que queremos acercarnos es este, 0,0. Ok, esto es lo que vemos nosotros en el piso o en el fondo de la superficie. Puedo empezar a acercarme de donde sea. O sea, podría estar aquí, o podría empezar acá, o podría empezar aquí más cerquita, o podría empezar acá. En fin, si asumo que hay una región cerrada aquí que delimita el dominio de la función, pues hay una infinidad de valores que puedo empezar a acercar o que puedo empezar a tomar para acercarme a 0,0. Pero dos trayectorias no son suficientes para asegurar que el límite existe porque nomás probé esta de aquí y probé esta de aquí. Me faltarían todas las demás infinitas rutas distintas, que para no exagerarlo tanto, podría poner esas infinitas líneas rectas. Y dos trayectorias ciertas o dos trayectorias que confirman el mismo valor de límite es un número demasiado pequeño en comparación a todas las demás rutas restantes que me quedan. Entonces lo que decía Villalobos, bueno, pues vamos a hacer esto hasta que encontremos una ruta que me lleve a un límite distinto. Entonces lo que puedo hacer es, si ya probé a lo largo del eje X y del eje Y, ahora puedo acercarme a este punto siguiendo una ruta distinta. Y una ruta distinta podría ser la recta Y igual a X. O Y igual a X cuadrada, o Y igual a X cuadrada más 3X más 2. Bueno, asegurándonos que la función pase por el punto 0,0. Y entonces lo que hago es que ahora el límite, ¿de qué punto? Pues x, x, porque si acá dije que x va a ser igual a y, pues da lo mismo poner el punto x, x o el punto y, y. Se va a acercar al punto 0,0. Y la función, pues sigue siendo xy entre x cuadrada más y cuadrada. Si hago esta sustitución, si todas las x, perdón, si todas las y las reemplazo por x, arriba tendríamos x cuadrada y abajo, pues y cuadrada es lo mismo que x cuadrada, sería 2x cuadrada. Y siguiendo esta ruta, ¿a qué valor se acerca la función? Simplifiquen esto. Por Es igual a medio. 0.
A 0. ¿Por qué a 0? Medio. Pues A un si X medio. va a valer 0, ¿no? ¿No? No. Y vale. Aquí estamos diciendo, este punto se está acercando a este. Ah, ya lo entendí. Entonces la X se va con esta X y me queda un medio. Ey, Y entonces acabamos de ver que al menos con esto existe una ruta que no nos lleva a que la función se aproxime al valor de 0, sino que en esta dirección f se acerca ¿a qué valor? Medio. A un Un medio. medio. Por consecuencia, podemos decir que el límite No existe. no existe.